noches. Saludarlos. 3 minutos iniciamos la clase de patrones armónicos del día de hoy. Vamos a ver estas estructuras dentro del mercado y cómo aprovecharlas. Placer saludarlos a todos. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company. Hoy estamos en un especial armónico, en un especial de patrones armónicos, identificando dentro del mercado este tipo de estructuras, como acaban de ver en vivo, analizando sus reacciones y cómo a través de lo que acaba de hablar precisamente en la clase anterior del profe Andrés, cómo nos equivocamos muchas veces a la hora de entrar dentro de los patrones armónicos y buscamos siempre una reacción del punto D, viendo que muchas veces no es la mejor reacción en la cual podemos identificar un punto importante del mercado, por lo menos para el mundo del Forex, ¿no? Para el de las binarias es muy diferente, dado que los movimientos son mucho más cortos y en la medida en la que podamos tener temporalidades cortas o movimientos a 1 minuto o 2 minutos, pues puedan ustedes identificar buenas entradas dentro del mercado. En este caso estamos viendo un patrón armónico en su extensión Butterfly, hablando del patrón armónico BAT, que era el primer patrón armónico del cual les quería hablar. En el primer patrón armónico BAT sus reacciones son muy cortas, ¿ok? X, tenemos como 5 puntos de referencia, recuerden de los patrones armónicos, A, punto B, punto C y punto D. De esto se compone la armonía de un patrón armónico, ¿ok? Entonces, ejemplarmente, matemáticamente diría que A más B es igual a A más B. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a colocar un ejemplo de perspectiva. Tenemos esta mesa y tenemos esta mesa. ¿Cuál de las dos mesas creen ustedes que es más larga? ¿La A o la B? ¿Qué dicen ustedes? ¿La A o la B? Contesten al chat, chicos. A ver, ¿qué dice el público? Una virtual pregunta del día. ¿Cuál de las dos mesas es más larga? ¿La mesa A o la mesa B? Exactamente. La respuesta es correcta, Leonardo. Son exactamente iguales. La perspectiva psicológica de nuestro cerebro, nuestros sesgos psicológicos nos hacen percibir equivocadamente muchas veces lo que tiene que ver con las medidas, y por eso nosotros no podemos entender que una armonía de un patrón armónico es igual matemáticamente una sumatoria de un punto A más B
que es un equivalente en igual a un A más B. Esto nos quiere decir que nuestra suma matemática es totalmente fractal, es equilateralmente perfecta. Esto quiere decir que la misma distancia que hay de aquí a acá es la misma distancia proporcional que hay de aquí a acá. La misma distancia proporcional que hay de aquí a acá es la misma distancia proporcional que hay de aquí hasta allá. Esto hace una armonía a un mercado a cero. ¿Qué quiere decir a cero? Quiere decir que tanto el préstamo como el apalancamiento de la deuda dentro de los bancos ha llegado a su término de ciclo de contrato final, en el cual se ha pagado totalmente todo este movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede identificar psicológicamente cuando un patrón armónico sí nos sirve y cuando un patrón armónico no nos sirve de cierta manera? ¿Ok? Voy a empezar por borrar aquí. Cuando termine la operación, excelente operación con patrón armónico en reacción contraria. Muy bien. Envío para todos ustedes por su like. El patrón armónico empieza con un impulso alcista, digamos de cierta manera, por lo cual en ustedes identifican obviamente que el patrón armónico empezaría desde un punto en el cual ustedes han visto ya un movimiento largo. Es lo más importante que ustedes deben de identificar para encontrar un patrón armónico. Que haya un movimiento largo, sea alcista o sea bajista. ¿Ok? Vamos a hacerlo en el lado contrario, en el futuro, porque el patrón armónico tiene una particularidad. Es que el patrón armónico mide el futuro, proyecta el futuro. Esa es su mayor virtud a diferencia de otras herramientas de análisis técnico que necesitan de cierta recolección de datos para poder identificar de cierta forma la proyección del precio. En este caso, el patrón armónico o la armonía proyecta hacia futuro nuestros niveles de precio. ¿Ok? Entonces, importante para poder identificar ustedes de los patrones armónicos es un movimiento largo. En este caso, estoy identificando este movimiento X alcista, veo cómo revierte desde este punto, se revierte la tendencia, pero en este lugar es donde inicia el movimiento real. Cuando inicia el movimiento, ¿dónde termina? Ahora ya tengo un punto A. Es importante que tengan estos dos puntos en claro. ¿Ok? Porque ya están identificados. Ustedes no van a ir a buscar el punto X y el punto A, porque el punto X y el punto A ya están hechos. Un 5 si me van entendiendo hasta ahí, por favor. Entonces, para que ustedes identifiquen un patrón armónico, necesitan que ya haya habido un movimiento largo y este movimiento se haya regresado. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahí ya tienen un punto X y tienen un punto A. Ahora, el punto B es tan importante para todos los patrones armónicos porque nos va a identificar qué tipo de patrón armónico o qué extensión armónica es la que estamos buscando. Entonces, no es lo mismo un patrón armónico que tenga profundidad en su centro a un patrón armónico que su fractal sea mucho más corto. Esta diferencia entre dónde termina su punto central nos va a determinar a nosotros dónde puede determinar el precio porque de esta manera, cuando tenemos profundidad, digámoslo así, sobre nuestro centro, esta profundidad nos va a decir que no nos va a dar altitud. Si tenemos profundidad, no nos va a dar altitud. Si no nos da altitud, nos da divergencia. Por ende, es más importante buscar en este punto del armónico del punto C, recuerden X, A, punto B, central, punto C y el punto D. Igualmente, cuando tenemos el punto B más corto, nos va a identificar un movimiento alcista de continuación más
grande, más alto, y luego una distribución mucho más corta en su inicio, y ya luego conocemos esta figura como hombro, cabeza, hombro. Pero entonces, antes de esto, que ahorita fue la primera operación que hice, que ustedes la vieron, fue la operación que no entré en el armónico del punto D, sino que esperé su reacción para su extensión. Entonces, X, A, B, C y D. La importancia del punto B y su profundidad nos da una impresión o proyección de divergencia o continuación. Miren la importancia de esto, por eso es que nos equivocamos muchos de los operadores armónicos, porque no sabemos, tenemos el punto A, pero no entendemos si el punto C va a ser más alto que nuestro punto A o va a ser menor que nuestro punto B, y es precisamente porque no tenemos en cuenta las profundidades de el patrón armónico que estamos viendo en su punto central, en su punto neutro. Funciona para todas las temporalidades. Vamos por una ronda de preguntas. A ver, ¿alguna pregunta antes de continuar con lo psicológico? Funciona para todos los mercados, sirve en todas las temporalidades. Vamos a identificar movimientos, varios movimientos como práctica mientras vamos hablando de ellos en futuro, porque la gracia es hacerlos hacia futuro, ¿ok? Bueno, estoy borrando gráficos y vamos a ir viendo. Una tendencia, ya una continuación, ahora ya tenemos un punto central. Ahora tenemos el punto más bajo que se nos haya dado validado. Y luego, primera reacción. Depende de lo que estés buscando, Andrés. Recuerden que no todas las W y no todas las M's son armónicos. Eso ténganlo muy en claro, ¿ok? Es uno de los trucos y secretos que más identifican es, busquen M's y W's. Entonces empieza usted en el mercado a buscar, una M, aquí tengo una M. Listo, ya tengo una M, pero miren, ¿qué pasó? Debería haber reaccionado aquí y no reaccionó. Ahora ya estoy sobre el nivel casi central del precio, porque este es mi punto B. Pero resulta que para esto tengo que validar y confirmar con todas las medidas o estructuras que estaba explicando ahora el profe Andrés para saber si es un patrón Cypher, si es un patrón BAT, si es un patrón Gatli, si es un patrón del Crab, si es un patrón Deep Crab, y todas estas extensiones vienen desde el punto central. Miren, el punto 1, el punto central del armónico, es el que determina este movimiento en sí en general. ¿Cuál sería el punto ideal para entrar? En Forex yo prefiero entrar sobre el punto C. Si puedes entrar sobre el punto C de un armónico sería genial. Sobre el punto B, mucho genial. Ahora vamos a hablar de lo psicológico y de las ondas de Elliot como tal dentro de ellos. Entonces, el patrón armónico tiene una particularidad importante. Jugar con nuestra psicología. Ese es su mayor arma. Patrón armónico, para poder armarse, nos invita a comprar, nos retrocede, nos asusta de nuestra compra, nos invita a vender, para luego cuando estamos vendiendo, nos invita a comprar o nos asusta en nuestra venta o nos saca de nuestro stop loss. Y luego nos invita de nuevo a vender para luego devolverse en compra, venta y terminar en una compra, venta, compra y venta. Esto es una estructura armónica cíclica del precio. ¿Cuántos armónicos puedes encontrar aquí? Muchos. ¿Cuántos son buenos y cuántos son malos? A ver, esto es un armónico
con una mala reacción. Buscamos una compra muy pequeña y se nos devolvió el precio y nos sacó nuestro stop loss. Esto es un armónico X, A, B, C y D que no valida porque no tiene la confirmación real. Aunque sea una M, no es una M armónica. Por ende, podríamos haber entrado aquí, aquí, aquí o aquí y hubiera sido todas tratar de identificar el final de una tendencia que no se debe de hacer. Ahora tenemos este patrón más extendido. X, A, B, C y D. Hasta abajo. Ahora, si tenemos un patrón armónico válido en sus niveles de Fibonacci y completamente estructurado en sus tres sesgos. Recuerden que aquí también hace un hombro menor para luego caer. Estos dos son aceleración 1, aceleración 2, aceleración 3. En otro contexto, bondas de Elliott distribución A, B y C. En otro contexto, viene siendo banderín chartista que revienta luego de salir al 80%. En otro contexto de análisis, vendría siendo el patrón armónico completo, hombro, cabeza, hombro, con sus dos hombros completos para reversión de su tendencia, luego de sobrepasar el 61.8 y 71.6 de nuestro retroceso de Fibonacci. Ya es un patrón de reversión de la tendencia y no una corrección de la misma. Seguimos, siguiente patrón armónico, X, A, B, C y D, en el cual, como lo estamos viendo aquí, da una reacción importante para los mercados binarios o mercados de operaciones cortas, no muy importante para Forex, dado tal pues la temporalidad 5 minutos que estamos haciendo junto con los movimientos cortos que estamos identificando en patrones armónicos muy pequeños. Ahora, si nos vamos a patrones armónicos mucho más amplios y grandes, de mayores temporalidad, vamos a tener unos mayores movimientos de respeto mucho más grandes. Es decir, ahora aquí tenemos X, A, B, C y D. Tenemos nuestra primera reacción, tenemos nuestra continuación, la validación desde el centro, la ruptura de los canales de tendencia. Primer armónico BAT, segundo armónico extendido, recuerden sus combinaciones. BAT, Butterfly, Carly, Crab y Deep Crab. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos más tiempo, damos más tiempo de respeto a este tipo de movimientos, en los cuales buscamos retrocesos cortos y pequeños que nos puedan dar movimientos que nos rellenen estos vacíos de liquidez, como estamos viendo aquí, ya en un contexto más institucional. Estaríamos viendo cómo el patrón armónico hace una piscina completa de liquidez o un patrón tasa chartista que se genera igual. Lo vuelvo a trazar para que se entienda. ¿Listo? Es el movimiento de la taza o del cielo redondeado, pero dentro de todo su sesgo psicológico y respetando obviamente los niveles conceptuales importantes OTES de Fibonacci. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si ven que tuvo más respeto con más tiempo, a medida que apiñamos el gráfico,
tenemos un respeto, digamos, del movimiento porque no estamos buscando una letra, sino una frase. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes están, de cierta manera, viendo el patrón de velitas 1, 2 y 3, están leyendo A, B y C, o como nos enseñaron, P con la A, pa, y P con la A, pa. Cuando haces un movimiento corto de 1 minuto, entonces ya estás diciendo papá. Y cuando ya haces un movimiento completo y estás buscando toda una estructura para poder identificar un movimiento donde este lugar llegue al precio a este lugar, no es a ganar binarias en 1 minuto, aquí a 30 segundos o a 5 minutos, sino movimientos de forest, movimientos que te permitan acumular pips, tanto como acumular con buen lotes ganancias. Entonces sí estamos identificando que un patrón armónico nos sirve más. Mientras más extensión tenga, nos va a servir mucho más que los patrones armónicos de corta temporalidad. ¿Ok? Recuerden que todo es un sesgo psicológico. Invita a compradores, los asusta y los saca. Invita a vendedores a continuación de la tendencia que luego revierte, sacando stop loss de compradores, invitando a ventas que luego saca, luego confirma y luego retestea. Ciclo armónico completo y difícil de identificar porque el punto C se convierte en punto X. ¿Esto qué quiere decir? Punto X, punto A, punto B, punto C y punto D también viene siendo X, A, B, C y D. ¿Sí me entendieron ahora cómo X termina también siendo C? Más bien al contrario, C termina siendo X, como A, D termina siendo A, y la confluencia de B y B. B y D. B y C. Como nos lo explicaba el señor William Gantt. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si todos van bien conmigo, me regalan un 5. Si entendieron de una manera psicológica cómo los patrones armónicos juegan realmente con la mente de las personas, invitándonos a sesgos. Esto se llama nudges. El nudge es un empujón, ¿entienden? Es como cuando sale un nuevo iPhone y nos colocan una propaganda que nos incita a comprar, ¿ok? Operación ganada por armónico. Que nos incita a comprar, que nos incita precisamente a tratar de ascender el precio para luego revertirlo, para luego volverlo a ascender, para luego devolvernos. Entonces terminaría siendo un patrón armónico un buen movimiento o no sería un buen movimiento. ¿Qué dicen ustedes? Determinado el caso de la estrategia que ustedes utilicen, si es un buen movimiento, si ustedes pueden sacar esta cantidad de pips. Es un mal movimiento si ustedes identifican un armónico que solamente le dé
esta cantidad de pips. ¿Van entendiendo, chicos? Bueno, vamos a intentar de nuevo en otro mercado proyectar en vivo los armónicos. Este ya se hizo, este ya lo hicimos. Tenemos otro también similar. X, A, B, C y D. La reacción. Estas dos líneas de tendencia que le estoy haciendo a los armónicos, o tres más bien, es la confirmación armónica. ¿Ya? La confirmación armónica es para validar patrones de precio, para buscar otro tipo de estructuras. Esto ya es más áureo, ¿ok? Esto ya es unas medidas áureas que explicaré luego, más adelante, cuando estemos precisamente en los especiales de trading áureo, ¿ok? Por ahora estamos en trading armónico. Esto es confirmación o validación de patrones armónicos secuenciales. Vemos que tiene una extensión más y otra extensión más. Por ende estaríamos sobre la primera, sería el patrón armónico BAT, una reacción corta del BAT. Recuerden que es muy corta, es muy pequeña, no nos deja mucho, entonces por eso fue una operación muy corta de tiempo. A ver si lo alcanzamos a hacer así en vivo. ¿Les ha gustado la clase del día de hoy, chicos? A ver, confírmenme si les ha gustado la clase del día de hoy. Si les gusta nuestra manera de educar en Latin Trading Company, vamos toda esta semana con una gran jornada, una jornada importantísima de educación con los 5 profesores que tenemos esta semana. Todos vamos a dar clases desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche para que se programen todos los días, chicos. Va a ser gratuito para ustedes esta semana. Esta semana vamos a tener esa, digamos así, esta forma de mostrarles a ustedes desnudos qué es Latin Trading Company sin ocultarnos más en los VIP, para que determinen ustedes si vale o no vale la pena acceder a este tipo de educación. Bueno, volvimos a ganar de nuevo otra vez con la operación armónica. ¿Qué les pareció esta operación armónica? A ver, ya hemos hecho varios. En binaria funcionan los armónicos, muchísimo, chicos. En binarias esto es súper, súper, súper efectivo. Por eso quise enseñarlos en binarias para que vieran el poder de los armónicos. A corta temporalidad es más efectivo que a larga temporalidad. Cuando es a larga temporalidad, hay eso que les voy a explicar de la larga temporalidad de los armónicos, es esto. Cuando tú tienes un patrón armónico de larga temporalidad, vamos a hacer de cuenta que esto es un gráfico de diario, pasa lo siguiente, que cuando nos equivocamos en la reacción y el precio nos hace un siguiente armónico, nos cuesta muchos pips, nos cuesta mucho dinero la equivocación. Entonces, como el patrón armónico tenés esta falla, es que el patrón armónico puede devolverse desde el BAT, se puede caer el precio, se puede caer desde el Butterfly, se puede caer desde el Gatlio, se puede caer desde el Dark Crab. Entonces, nosotros, para poder identificar desde cuál se va a caer, tenemos que ayudarnos de otras herramientas, como es el agotamiento del volumen, conteo de ondas de helio, niveles de mayor precio de anteriores días. Bueno, un spin candle, hay muchas formas de identificar un final de una tendencia, pero el patrón armónico, al tener todos estos movimientos, nos dejaba unos movimientos que se llaman Pearson o PRZ, conocidos en sus siglas en inglés, que son zonas.
Ok, entonces él nos da una zona de reversión, es decir, en esta zona posiblemente se revierta el precio en esta zona, pero es una zona. Y una zona, cuando es a 5 minutos son nada, 3 pip, 10 pip, a 5 minutos. Pero cuando tiene una temporalidad diaria, una equivocación de esas en un lote, digamos, o medio lote o a 10, sería fatal. Sería mucho dinero en una sola equivocación del patrón armónico, solo porque vas el armónico no te va a identificar una buena reacción. Entonces, si te pasa el armónico y sigue derecho, vas a tener este pequeño problema, te va a perder mucho dinero. Entonces, los patrones armónicos a larga temporalidad, ustedes deben de confirmarlos con lo que les estoy diciendo, agotamiento de los finales de la tendencia por otros tipos de herramientas, ¿ok? Es importante eso que quería decirle de los patrones armónicos. Otra cosa muy importante, recuerden que el primer patrón armónico es casi siempre solamente una trampa, el segundo es una corrección casi al nivel de la trampa, la tercera es una reacción muy fuerte que se equilibra con el punto del 45% y luego el final de esta corrección que al 50% coincide con nuestro punto inicial del siguiente patrón armónico, continúa al 50% de la corrección coincidiendo con el 45% de este punto B por igual, siendo fractal y continuación de la tendencia, ahora sí, en un impulso completamente SH o stop home, que sería stop que vendría completando esta sesión armónica por completo. Creo que ahí los ven. ¿Difícil o fácil? A ver. Creo que les volé la cabeza armónicamente hoy. Recuerden sobre las PRZ en el 50% se dan los OTES, o sea, los Optimal Trade Entry, donde pueden ustedes entrar de esta manera a identificar ustedes sobre el 50% de las zonas. ¿Ok? Entonces, por decir algo, ustedes tienen un armónico y ustedes van a identificar si va a ser el armónico, cuál va a ser la caída. Entonces, como no saben cuál de las dos, entonces lo que tienen es una zona. Ahora tienen una zona, pero esta zona le dividen el 50% de la zona. Siempre separen el 50% de la zona y entren sobre el 50% del 50% de la zona. Es decir, tomen esto como un referente de entrada. $45 y reacciona. Del B, 45% y reacciona. Del B, 45% y reacciona. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? A ver, tengo 6 minutos para ronda de preguntas. Gracias, Marco. Te hacía falta, ¿no, Marco? Hacía falta volar la cabeza y volver a retomar los armónicos de esa manera. Tenemos a Marcos, quien es un especialista precisamente. Profe, ¿nos quieres aportar algo más? ¿Algo que nos quieras aportar en tu especialidad, que es precisamente los patrones armónicos de esta clase del día de hoy? A ver, ¿qué se me voló? Se me volaron las medidas, pero las vamos a ver mañana.
Sí, buenas noches, Juan. Hola a todo el equipo. Hace rato estábamos en la clase de Andrés, si no mal recuerdo, y Claro. y quienes estuvieron ahí, sí, fue Andrés, ¿verdad? Sí, y quienes estuvieron ahí pudieron presenciar que no todos los armónicos son iguales. Cada armónico tiene una manera diferente de tener una operativa, ¿sí? Eh, ajá, sí, gracias, Andrés. Sí, no todos, les decía, no todos los patrones armónicos tienen la misma entrada. Y hay patrones donde los puntos de entrada varían desde el punto D, ¿sí? O hay otros que comienzan en un punto de entrada en el punto C. Y cada patrón es muy diferente, no todos son iguales, muchachos. Entonces, para quienes están queriendo aprender patrones armónicos, hoy tienen que aprender bastantes cosas. Y cuando vean esto, no simplemente se van a quedar con la idea de que están esperando una entrada, van a saber en qué momento la potencial zona de reversión les va a dar su propia entrada y así se van a evitar de, oye, ¿en qué momento va a ser mi entrada? ¿Sí? Ustedes mismos con estos armónicos van a saber en qué momento entrar y se van a ir olvidando de las señales. Y eso es lo bonito de esto, muchachos. Así es, profe, seguimos con la misma ideología siempre de formarlos. Igual, pues tratamos de darles una rentabilidad mientras ustedes se educan, mientras ustedes están aprendiendo. Es importante que no los pueda sentar tampoco solamente a estudiar y estudiar y estudiar, pues requieren de cierta rentabilidad para poder pagar su mensualidad y sus gastos personales. Eso lo entendemos en Latin Trading Company, por eso de cierta manera operamos con ustedes, estamos con ustedes de la mano, pero lo más importante que el profe Marcos y yo siempre tratamos desde la creación de Latin Trading Company, quien es un profesor que estuvo acompañándonos en nuestra primera temporada, ese estudiante fue estudiante de nuestra primera temporada, primera camada de mis primeros 100 estudiantes, hace ya casi año y medio, por ahí, 2 años casi, que ya va a cumplir esa primera camada que pude identificar o sacar a uno de los grandes que cumplieron el proceso, así como el profesor Didier, quien también cumplió su proceso y se egresó de la universidad, siendo estudiante del profesor Marcos. Hoy, por el contrario, creo que el profesor Didier tiene mucho que aportarle al profe Marcos y viceversa, y así nos vamos formando como una familia en Latin Trading Company, siempre de la mano, aprovechando la gratitud del Dios Padre Todopoderoso que nos dio este conocimiento para Latinoamérica, para llevar a sus casas una rentabilidad, una oportunidad de poder llevar de una manera digna y legal un dinero sano y honesto, y con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestro sacrificio, con nuestra perseverancia, con nuestra lucha, con nuestra pasión, nuestro estudio, vamos a poder lograr tener esa libertad financiera que todos deseamos, y Dios así nos lo ha preparado para nuestra vida. Si no es así, debemos de revisar en nuestra vida muchas veces del por qué esa prosperidad ha sido negada, para poder identificar en qué momento, qué cambio de ella puede ser esa falla importante, porque el dinero no se queda con nosotros, tal vez no llega, sí, no llega, pero tal vez se va, tal vez es por nuestra misma culpa, por nuestra misma forma de manejar la herramienta más importante que tenemos de trabajo. Así como un tatuador conoce su máquina, un peluquero conoce su máquina, un soldador conoce su arco de soldadura, no sé, un ingeniero conoce cómo hacer planos, pues es indispensable para nosotros como traders que aprendamos a manejar el dinero, ¿ok? Otra operación ganada más por las confirmaciones armónicas. Me despido de todos ustedes en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gloria y la honra es para Él Todopoderoso. Los invitamos a Latin Trading Company a que nos acompañen en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Instagram y en nuestro Instagram y en nuestro canal de Telegram. Muchas gracias para todos ustedes. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Familia LTC, ¡go!